Hola mis gamers, yo soy Galmar y hoy especial de videojuegos de Nickelodeon. ¿Qué tal mis amigos? Los saluda su amigo Galmar y muchas gracias por seguirme semana a semana en este su canal buscando las mejores opciones en cuanto a videojuegos. Y el día de hoy desde aquí, desde este resort de Nickelodeon, vamos a hablar un poco de la franquicia de Nickelodeon, de las grandes sagas de videojuegos que hay. Porque si bien es cierto, Nickelodeon se ha convertido en una marca bastante potente en cuanto a videojuegos para consolas antiguas y nuevas como las Nintendo Switch y la PlayStation. Así que el día de hoy vamos a hablar de este gran repertorio de videojuegos que nos ofrece esta gran marca Nickelodeon. Así que acompáñenme mis amigos. Y continuando con el video mis amigos, otra de las franquicias más grandes de aquí de Nickelodeon en cuanto a videojuegos que se ha puesto de moda son nuestros amigos de Paw Patrol. Aquí estoy con Chase. ¿Cómo estás, Chase? 15 minutes later. Y Sky, ¿no? Que incluso tienen varios videojuegos para ahora las consolas de Nintendo Switch y PlayStation 4. Así que los he disfrutado bastante y vamos a ver qué tal son los videojuegos en este especial. Así es mis amigos, y una de las franquicias bastante fuerte que se ha vuelto en estos últimos tiempos es la franquicia de nuestros amigos de Paw Patrol de Nickelodeon. La verdad que es una serie que cuenta con un montón de temporadas e incluso ha salido hasta películas, y eso ha hecho que innove también en el tema de los videojuegos, que están disponibles obviamente para la PlayStation 4 y para la Nintendo Switch. La verdad que es un videojuego que recomiendo bastante, sobre todo si es que tienes hijos en casa, ya que ayuda a incentivar la manera de pensar de tus hijos, el tema de la creatividad, de temas de diseño, temas de resolver acertijos y puzzles. Así que nuestros amigos de Paw Patrol también están dentro de este repertorio de juegos de Nickelodeon. De hecho, mis amigos, uno de los juegos de video que más me ha gustado, bastante educativos, son los de mi amiga de Dora Exploradora, que está aquí con Diego, que si bien es cierto, tiene un gran repertorio de videojuegos para la Nintendo DS, para la PlayStation 2, para Xbox. Así que vamos a ver un pequeño recuento de estos videojuegos recontra educativos de Dora y Diego. Que por cierto, dentro de mi colección yo tengo videojuegos de Dora la Exploradora para la Nintendo DS, como pueden ver, porque me parecen muy educativos y salieron bastantes para ayudar a desarrollar la mentalidad de los niños. Si bien es cierto, dentro de este repertorio de videojuegos ayuda a los niños a incentivar la creatividad y que desarrollen también su razonamiento para resolver ciertos diagramas, puzzles. Incluso no solamente salieron estos videojuegos para la Nintendo DS, como pueden ver ahí en pantalla, también salieron videojuegos de Dora la Exploradora para la Game Boy Color, para la Game Boy Advance y posteriores consolas. De hecho, mis amigos, uno de los juegos de video que más me gustan son los de Bob Esponja, que aquí estoy con Bob Esponja y con Patricio. La verdad que tienen un gran repertorio de videojuegos que a continuación lo vamos a ver. Y también continuando con el video, otro videojuego que también me encanta es el Kart Racer de Nickelodeon, donde uno de los protagonistas principales es mi amigo Bob Esponja y con también Patricio. Así que vamos a disfrutar de estos hermosos videojuegos. De hecho, dentro de esta franquicia de Bob Esponja, yo tengo uno de sus videojuegos aquí para la GameCube. El Nicktoons Unite, es muy bueno, muy recomendable, bastante animado. Pero existen muchísimos más de nuestro amigo Bob Esponja, ya que es una franquicia bastante grande y a través de los años han salido muchísimos para varias consolas. Sobre todo tengo que mencionar en especial uno que es bastante buscado, que es el Kart Racing, que incluso ahora está saliendo la segunda versión para la PlayStation 4 e incluso hasta para Xbox. Este videojuego, que en realidad le hace la competencia al Mario Kart, es bastante entretenido, ya que puedes seleccionar muchos personajes de toda la temática de Nickelodeon y ha tenido tanta acogida que ahora ha salido pues el volumen 2, así que muy pronto lo estaremos adquiriendo dentro de nuestras incursiones aquí en el canal. De hecho, mis amigos, una de las más grandes franquicias de Nickelodeon son los juegos de las Tortuninjas, y precisamente aquí estoy con Donatello, ¿no? Y con Leonardo,
¿no? Que eran mis personajes favoritos en los juegos de los 90s. ¿Quién no recuerda el juego de arcade para 4 jugadores que salió en una primera instancia y que posteriormente salió para la Nintendo NES? Y de ahí salieron juegos para Super Nintendo como el Tortugas Fighter, el Tortugas in Time, el Tortugas 4. La verdad que estoy entusiasmado en estar con ellos. Y luego también salieron juegos para la PlayStation 2, para la Nintendo Wii. Entonces vamos a conocer este gran repertorio de videojuegos que nos dejaron nuestros amigos de las Tortuninjas. Y por último pasamos a una de las franquicias que más me ha gustado a través del tiempo y ahora que pertenece a Nickelodeon, la franquicia de las Tortuninjas. De hecho, en mi colección yo tengo videojuegos de las Tortuninjas. Tengo el primero donde se inicia esta gran franquicia, ¿no? Prácticamente de la empresa Ultra, que antes era Konami. Tengo aquí el videojuego de las Tortugas Ninja 1 que salió exactamente para la Nintendo en los años 80. ¿Qué tal dolor de cabeza este videojuego? Sobre todo el escenario del mar, ¿no? Cuando las tortugas están nadando y toparte con esos rayos eléctricos, ¿no? O esas algas eléctricas, mejor dicho. La verdad que sí, eso era un dolor de cabeza y es un juego un poco difícil, ¿no? Conseguirlo hoy en día en caja y también la jugabilidad. Y también poseo las Tortugas Ninja 2 de la Nintendo, como se pueden dar cuenta. Este para mí es un juegazo. ¿Qué tal juego, no? Aquí sí, Konami se saca el sombrero en poder hacer una jugabilidad y unos gráficos, la verdad, bastante buenos. Y también dentro de mi colección poseo el Tortugas 3, el proyecto en Manhattan, como pueden darse cuenta, ¿no? Posteriormente estaría la búsqueda de poderlo adquirir en caja, pero aquí ya este videojuego básicamente es una repetición casi en la jugabilidad del 2, pero también es muy bueno, la historia también es muy buena. Y ¿quién no recuerda este juegazo que también tenemos aquí, que lo tengo en mi colección, el Tortugas 4 para la Super Nintendo, Tortugas en el tiempo? La verdad que aquí ya gráficamente en los 16 bits, este sí es un juegazo, ¿no? Como pueden ver ahí en pantalla, la calidad gráfica, los enemigos, la verdad que la historia también es muy buena. Y posteriormente ya empezaron a salir más videojuegos de las Tortuninjas, como este que también hace poco hice un streaming, uno de mis favoritos, las Tortugas Fighters, que también salió para la Nintendo NES, que ya obviamente gráficamente mejoró muchísimo aquí para la Super Nintendo y también lo tenemos aquí en nuestra colección. Y después de esto también poseo un juego de las Tortuninjas para la Nintendo 3DS, este ya basado un poco más a lo virtual, ¿no? También es muy buen juego. Y empezaron a salir videojuegos de las Tortuninjas ya para diferentes consolas, como para las PlayStation 2, para la Nintendo Wii y para la GameCube. Y hoy en día también puedes encontrar videojuegos de las Tortuninjas para la PlayStation 4, hasta incluso para la Nintendo Switch. Es una franquicia que ha sabido mantenerse a través del tiempo y cada vez tiene muchos más seguidores, tanto para grandes y para chicos. Pero el videojuego de las Tortuninjas, y eso no me lo podrán negar ustedes, el que más recordamos, sobre todo los de la vieja escuela, es el famoso Tortuninjas de arcade. Así es, mis amigos. ¿Quién no recuerda esas épocas de ir a las máquinas de arcade, a las maquinitas, y poder insertar tu ficha y jugar este famoso pinball de 4 jugadores de arcade, donde la calidad gráfica era impresionante? ¿Quién no recuerda haber ido a estos locales como en el centro de Lima, en el Jirón de la Unión o en el Bambán, haber jugado este videojuego de arcade? Está catalogado como uno de los mejores juegos de arcade de la historia en aquella época. Muy bien, mis amigos, y espero que les haya gustado este especial de los videojuegos de Nickelodeon, y no se olviden de regalarme un like para seguir subiendo contenidos y seguir creciendo, y de suscribirse a mi canal, activar la campana. Y muchas gracias a nuestros amigos de Nickelodeon, a mi amigo Leonardo, a mi amigo Donatello, y de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galvar y nos vemos hasta la próxima. Cuídense, chau.